Son las 7:35 de la mañana y a esta hora nos acompaña en el estudio el ingeniero César Roón, ex asambleísta independiente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alicia, un gusto enorme estar aquí esta mañana. Ingeniero, analizar lo que está pasando, ¿no? Tras las elecciones del domingo, el mapa político en el país prácticamente se reconfiguró, sorpresas para algunos con los resultados, para otros los esperados. ¿Qué análisis usted hace de lo que está viviendo el país políticamente ahora? No hay cadáveres políticos. Los que estaban abajo hoy están arriba y los que estaban arriba hoy están abajo. La política se tiene que recomponer. Por esa razón, el primero que tiene que recomponerse es el gobierno. Y el gobierno ha tomado varias medidas inmediatas. Cambiar el ministro de gobierno, que era obvio, después de perder la consulta popular, el responsable directo es el ministro de gobierno, nombra nuevo ministro de gobierno. Y luego, producto de estos denuncias de corrupción y enredos que salpican gravemente al gobierno, el gobierno cambia al secretario general de la administración, que es un hombre de confianza directamente del presidente de la República, cambia el asesor jurídico de la presidencia de la República, es decir, le pega el primer golpe de timón a la política, porque el gobierno tiene que recomponer dos cosas. Tiene que recomponer al gobierno y tiene que recomponer la política, porque en estos 2 años, en este escenario de pérdida, de debilidad, de no tener mayoría en la Asamblea, de casi no tener partido político, ¿no? El gobierno necesita otras acciones, ¿no? Y tiene además que darle un golpe de timón al tema económico. Pero partiendo de lo primero, usted dice recomponer el gobierno. ¿Suficiente con los cambios realizados ayer? No creo que tienen que profundizarse más. El gobierno tiene que buscar un gobierno de unidad nacional. Y creo yo que en vista de que todos los partidos políticos le han dicho que no, porque nadie quiere sentarse con el gobierno. En esta debilidad nadie quiere andar con el gobierno, peor en esta especulación de víspera de elecciones, ¿no? Entonces todos tienen cálculo político, todos hablan del Ecuador, pero lo que tienen es cálculo político. Pero ayer usted en redes sociales, en sus redes, le daba el voto de confianza al nuevo ministro de gobierno. Sin duda. Él va a tener la responsabilidad de articular y de manejar esa gestión política y tratar de más bien sumar o cambiar esa postura que hoy es un no a un acuerdo nacional, a sentarse a dialogar con el gobierno. Si el gobierno profundiza en cambios en el gabinete y hace un gobierno de unidad nacional y pone otras gentes prestantes de la sociedad civil, ¿no es cierto?, no de la política, puede tender esos puentes que se requieren el día de hoy. Henry Cucalón es un tipo inteligente, conoce la política, es un gran elemento que ha sido escogido por el presidente Lasso. Le deseo los mejores éxitos y tiene gran cintura política Cucalón, porque Cucalón ha estado 8 años en la legislatura. Además de conocer los tejes y manejes de la política, conoce a muchísima gente de todos los sectores políticos con los que hay que trabajar. A la Asamblea hay que hacerle trabajar, a la Asamblea hay que mandarles proyectos de ley. ¿Esa será la vía que usted cree que va a utilizar el gobierno? Redireccionar lo que necesita a través de la Asamblea, aunque sepa que esa Asamblea pudiera mantener esa posición férrea diciéndole no a todo lo que del Ejecutivo venga. Mire, la reforma política, que es fundamental en este país, porque si no este país no tiene futuro, la reforma política fue negada por la Asamblea anterior, cuando se unieron al final del día correístas y morenistas y tumbaron la reforma política, ¿qué era la reforma política? Eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eliminarlo. Reducir el tamaño de la Asamblea de 137 a 95. Ir a la bicameralidad, tener una asamblea con 2 cámaras. ¿Para qué? Para que haya el control político cruzado, para que haya gobernabilidad, para que la Cámara Baja nomine y la Cámara Alta designe. Ese es el control político. Pero eso es lo que no tenemos. Y lo más importante, Lisi, las elecciones en segunda vuelta para tener gobernabilidad. Todo eso se negó, pero tiene dictamen favorable de la Corte Constitucional. Ha pasado más de 1 año de lo que negó la Asamblea. Ese proyecto puede regresar a la Asamblea. ¿De quién sería la responsabilidad de una reforma política? ¿Del gobierno o si regresa el proyecto a la Asamblea? De la Asamblea, pues. La Asamblea no puede seguir de espaldas al pueblo ecuatoriano. La Asamblea tiene que hacer sus deberes. Y usted lo dice más aún ahora que primó el no en la consulta ciudadana. Y mire usted, de esto que ha primado el no, resulta que hay una reforma que está ahí, que tiene dictamen favorable de la Corte Constitucional, que es una reforma política de fondo que necesita el país para construir gobernabilidad. Entonces, todos estos actores políticos de la Asamblea que hoy le dicen no al gobierno, porque antes las izquierdas defendían pues las fuentes de agua. Y cuando les preguntan ahora
Si hay que defender las fuentes de agua en la consulta popular, resulta que responden que no. ¿A quién se entiende en el Ecuador? Pero al final del día, entonces, la lectura que puede hacer ese ciudadano que se pronunció en las urnas va más allá de quien tenga la responsabilidad. No lo ve si es la Asamblea o el gobierno, sino más bien en que está a la cabeza del mando del país. Así es lo que se ve reflejado este domingo. Lamentablemente se mezcló la consulta popular con las elecciones seccionales, que no debió haberse mezclado nunca. Y el gobierno utilizó la única carta que tiene en su debilidad política, que eran las enmiendas para no ir a la Asamblea. Bueno, hoy han cambiado los escenarios. Hay un dictamen favorable de la Corte Constitucional que tiene además 300.000 firmas de apoyo ciudadano. Listo, ahí va el proyecto de reforma política a la Asamblea. ¿Quién tiene que hacer la reforma política de acuerdo a la Constitución? La Asamblea Nacional. Pero esa Asamblea está constituida por una mayoría que hoy ya anticipó el no a un acuerdo nacional que lleva implícito esos temas que el gobierno trataba incluso de encaminar con herramientas a través de la consulta. Ya el Partido Social Cristiano ayer emitió un comunicado dejando claro que le va a decir no a Henry Cucalón si es que lo llaman a decirle sentémonos a dialogar. Por ejemplo. Mire, es que construir esta reforma política, que es fundamental para la gobernabilidad del país, porque mañana puede ser el gobierno cualquiera de las organizaciones políticas que hoy dicen que no quieren hablar con el gobierno. Pero cuando llega un proyecto de ley a la Asamblea, por más que estén en la oposición contra el gobierno, tienen que revisarlo, tienen que tratarlo, tienen que hacer un primer informe y tienen que votarlo. Entonces, en esas condiciones políticas de trabajo ya legislativo, se tiene que trabajar para buscar una reforma que es buena para todos. Esta reforma política no es buena para el gobierno, porque este gobierno no va a disfrutar de esa reforma política porque en 2 años se va a su casa. ¿Quién disfrutaría de una reforma política? Los gobiernos que vienen. Si estamos hablando de que la debilidad del Ecuador es la política, entonces construyamos gobernabilidad. ¿Cómo se construye esto? Con un proyecto de esta naturaleza que le siente a la Asamblea a trabajar y donde sin duda un actor importantísimo en la construcción de esta reforma política tiene que ser el ministro de Gobierno. Y usted empezaba esta entrevista diciendo no hay cadáveres políticos, los que están arriba hoy pueden estar abajo o viceversa, ¿no? ¿Qué pasó en Guayas y Guayaquil desde su punto de vista? Que el Partido Social Cristiano perdió su hegemonía de más de 30 años y donde la ciudad y la provincia votaron no por algo nuevo, sino por algo también ya conocido. El Partido Social Cristiano perdió con el Partido Social Cristiano por la falta de consensos, por la falta de diálogos, por la falta de acuerdos, por mirarle a la gente por encima del hombro, por tener soberbia política. En política hay que conversar, hay que buscar acuerdos. Si había 4 aspirantes para la prefectura de la misma organización política o cercana, ¿por qué no sentarse a conversar? Buscar unas elecciones internas. El que gana va de prefecto, el que queda segundo va de viceprefecto, etcétera, etcétera, etcétera. Se va construyendo democracia. Pero no siempre se ha movido el partido quizás por los números que reflejan quién puede tener la mayor aceptación y en base a eso jugar sus cartas. No ha tenido pues la mayor aceptación. Perdió las elecciones. Y perdió las elecciones, si usted suma los 4 que estamos hablando, hace 60 puntos. O sea que, mire usted, estaba en las manos del Partido Social Cristiano resolver este entuerto y no lo hizo. ¿Por qué? Porque le está mirando a la gente por encima del hombro. Aquí hay que aterrizar, hay que ponerse los pies sobre la tierra, hay que trabajar en construir más democracia, democracia participativa interna que es fundamental, no solo en la formación política. Hay que trabajar en la democracia interna para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. No solo en el Partido Social Cristiano, en todas las organizaciones políticas que tienen el mismo problema. En el caso de la alcaldía de Guayaquil, que Pedro Pablo Duarte hizo una campaña interesante, en todas las encuestas tenía 4, 5, 6 puntos. El día de la votación, el domingo, casi 16. 10 puntos de golpe le arrancó ¿a quién? A Cintia Viteri. Por eso es que Aquiles Álvarez gana con 39, producto de los 15 puntos que saca Pedro Pablo Duarte. ¿Pero y qué falló en la actual gestión municipal? Porque es la primera después de sus 2 antecesores que no logra una reelección, ¿no? Mire, la vara que dejaron Febres Cordero y Nebot es muy alta. Cintia hizo sus grandes esfuerzos, pero no comunicó. Fíjese usted que a ella le toca una circunstancia muy difícil, manejar la ciudad en pandemia, y hace un hospital, el Hospital Bicentenario. ¿Quién se acuerda del Hospital Bicentenario? Nadie, porque no se comunica bien. Y luego Pedro Pablo Duarte
Fue director de bienestar del municipio de Cintia Viteri. Pero poco tiempo dentro de la administración de... Pero lo que Cintia quiero Viteri. decirle es que había una relación. Entonces, si hay relaciones y se conoce a la gente, ¿no? Hay que buscar acuerdos. ¿Y en 2 años puede lograr eso el Partido Social Cristiano? ¿Puede levantarse Los partidos de tienen lo que hoy no ha logrado? recomponerse. Los partidos tienen que recomponerse. Las pérdidas duelen y duelen mucho. Este es un garrotazo que le han pegado, que todavía están temblando. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Trabajar, recomponerse, buscar nuevos cuadros, renovarse y construir democracia participativa interna, que es la que no hay. Tengo 20 segundos, pero no me quiero quedar con una duda. Usted le decía a Dayana Morrell el otro día, el dedito no va más. ¿A qué se refería con eso del dedito Así no va es, más? cuando hablo yo de democracia participativa, los miembros de las organizaciones políticas tienen que votar y escoger sus candidatos. Tiene que terminarse la elección a dedo. Quiero agradecerle, ingeniero, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Dice un gusto enorme.